Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que pues siguen de repente mis videos sobre investigación. En este caso les quise hacer un video pequeño para mostrar una situación muy frecuente al momento de trabajar con las entrevistas. Es una situación de la que casi en ningún manual como los que edita Sampieri van a poder ver, ¿no? Porque generalmente estos manuales hablan de lo que debería, en sentido estricto, ser la investigación, pero no de lo que es. La investigación es un proceso personal en el cual nos jugamos como sujetos y que realmente nos muestra mucho de lo que somos, mucho más de lo que somos que cualquier otra cosa, ¿no? Que incluso el mismo objeto de estudio. Pues, ¿qué es lo que me pasó en esta ocasión? Bueno, yo estoy trabajando con entrevistas. Estoy haciendo una tesis que habla sobre, pues, lo que es la enseñanza de la filosofía. Y mis sujetos de estudio son profesores que dan la asignatura de enseñanza de la filosofía en la UNAM. Entonces, bueno, yo les hice algunas entrevistas y ahora lo que estoy haciendo es trabajar con esas entrevistas para poder clarificar el problema que yo me planteé, que es, bueno, ¿qué implica esta asignatura de enseñanza de la filosofía, ¿no? Para que nosotros podamos saber, bueno, cuáles son, digamos, las características que deben privar en un filósofo que se está formando como docente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo mi entrevista, es uno de mis sujetos de estudio. Estoy trabajando en el segundo borrador de mi tesis, estoy haciendo correcciones y demás. Esto yo ya lo había trabajado en una primera ocasión. Y bueno, ahora lo estoy haciendo de una manera diferente, sobre todo para que se noten tres aspectos que deben estar presentes en cualquier trabajo con el discurso, ¿no? ¿Qué son estos tres aspectos? Bueno, uno es una primera revisión en donde yo lo que voy a hacer es renombrar lo que está diciendo mi sujeto de estudio para que uno pueda decir, bueno, estoy entendiendo lo que me está diciendo. El segundo aspecto es una interpretación en el cual yo voy a decir qué es lo que yo pienso o qué me sugiere eso que está diciendo mi sujeto de estudio. En este punto de la interpretación es donde viene lo más difícil, ¿no? Porque renombrar lo que dice mi sujeto de estudio hasta cierto punto, digo, es difícil, pero no es tanto como hacer la interpretación, es decir, no salirme de lo que él está diciendo, pero al mismo tiempo no quedarme únicamente en ese renombramiento, ¿no? Para que el análisis de las entrevistas no se convierta en una mera narratología. Entonces, este proceso de interpretación requiere mucho cuidado porque lo que hay que hacer en él es lo que hacen, bueno, yo lo trabajo a la manera de los etnógrafos. Jalo a la categoría empírica, que en este caso la categoría empírica es lo que está diciendo mi sujeto, ¿no? Es lo que yo recabé en la investigación de campo. Lo cruzo, ay, disculparán, estoy un poquito enferma, lo cruzo con una categoría teórica, que es decir, lo que mi formación me ha permitido ver ahí, es decir, lo que la teoría me sugiere respecto de lo que está diciendo mi sujeto, y una categoría analítica, que es como ese dato empírico junto con ese dato teórico a mí me sugiere algo. Entonces, bueno, eso es lo que estoy trabajando en la interpretación, y de repente me ocurrió algo muy chistoso, que ocurre mucho al momento de trabajar con entrevistas. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues miren, aquí estoy yo trabajando con el discurso de mi sujeto. Le estoy preguntando, pues, ¿qué se requiere para enseñar filosofía? Y mi sujeto empieza a decirme que, pues, él considera a grandes rasgos como que dos saberes fundamentales. Uno tiene que ver con la capacidad del filósofo de llevar a cabo su profesión, ¿no? Es decir, sus saberes filosóficos, y el otro tiene que ver con llevar a cabo su acto como enseñante, ¿no? Entonces, en este primer saber, el filósofo nos dice, mi sujeto de estudio debe ser capaz de poner en cuestión un discurso y también debe ser capaz de llevar a cabo una vida filosófica, ¿no? Es decir, una vida de virtud, nos dice él, y lo que voy haciendo es subrayar lo que a mí me parece importante para que, sobre todo, jale la vista de quienes me van a leer sobre qué voy a trabajar. Los otros dos aspectos, los que tienen que ver más propiamente con mi objeto de estudio, ¿no? Los que son, digamos, parte del eje de lo que yo estoy trabajando,
nos dice este profesor, tienen que ver con ser confrontativo, ¿no? Es decir, enseñarle a los estudiantes a pensar y a repensar lo que están diciendo, y también tiene que ver con enseñarles dónde utilizar la filosofía. Bueno, pues ya después de hacer la revisión, la interpretación, la primera vez que trabajé a la tesis, únicamente me fui sobre los saberes filosóficos. No sé cómo, pero se me fueron los más importantes, que son los que tienen que ver con mi objeto de estudio, es decir, con los saberes que propiamente tiene que detentar un docente de filosofía. ¿Qué pasó ahí? Son cuestiones a veces inconscientes, que nos nublan la vista, que al momento de trabajar las entrevistas no nos dejan ver, porque hay algo en nosotros que nos jala hacia otra situación y nos puede desviar del objeto de estudio. Eso es lo que nadie nos dice en ningún manual. Sampieri tampoco nos lo va a decir, o sea, ni nadie en una clase de metodología nos va a decir, cuidado con esto. Bueno, hay algunos profesores que por su experiencia sí lo hacen, pero son muy pocos. Cuidado con esta situación inconsciente que de alguna manera nos va a desviar del objeto de estudio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Esto de revisar de nuevo el borrador de la tesis, de verdad que a mí me está dejando un aprendizaje muy grande, porque si yo no hubiera revisado de nuevo la interpretación que había hecho sobre lo que estaba diciendo mi sujeto, no me habría dado cuenta de que únicamente había llegado a nombrar lo que era y le había dado preferencia a lo que era esto de llevar una vida filosófica, que corresponde más a los saberes filosóficos y no tanto a los saberes docentes. ¿Por qué me llamó la atención eso? Bueno, de alguna manera a mí siempre me ha hecho figura el hecho de que un profesor no predique con el ejemplo, porque he visto muchos profesores a lo largo de mi vida que en la clase sí nos dicen a nosotros los alumnos lo que tenemos que hacer, lo que debemos ser, ¿no? Pero ellos no lo hacen, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, hay que tratar bien a los alumnos, y quienes nos lo dicen a veces son los que peor tratan a sus alumnos. Entonces eso a mí siempre me hizo mucha figura. Y curiosamente cuando mi entrevistado habla de ese punto, yo me voy sobre ese punto como si fuera el principal, porque fue lo que a mí me hizo figura. Entonces hay que tener cuidado, porque no porque a mí me haga figura quiere decir que estoy trabajando bien a mi objeto de estudio. Si yo no hubiera hecho esta segunda revisión, no me habría dado cuenta que me falta trabajar sobre estos saberes docentes que mi sujeto de estudio estaba mencionando. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, buscar teoría, buscar en mis referentes teóricos qué se habla sobre esto, analizar al dato empírico junto con el dato teórico y poder presentar un análisis pues lo más sobrio posible, ¿no? Esto es para que vean que en ninguna investigación se juega la objetividad pura, ¿no? Estamos jugándonos como los sujetos que somos y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso le pasa, bueno, yo creo que hasta el mejor investigador, yo no lo soy, pero seguramente le pasa al mejor, que lo que le hace figura a nivel personal lo puede desviar del objeto de estudio. Y bueno, pues ya con esto concluimos. Ya con esto termino de mostrarles el pequeño punto que quería yo hacer de su conocimiento para que al momento en que trabajen con entrevistas tengan presente esta situación. En donde pueden ver mucho sobre esto que estoy diciendo, hay un libro de George Devereux que se llama De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. La verdad es que si yo no lo hubiera leído, todavía me habría ido peor en mi tesis. Entonces, bueno, afortunadamente en este libro se sugieren muchas cosas que a mí me hacen pensar y que al final me devuelven más un reflejo de lo que soy que de mi propio objeto de estudio. Y para mí ese es el kit de la investigación, ¿no? Eso es lo que realmente puede hacer la investigación por nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias y pues esperemos hasta el siguiente video para seguir hablando de estos temas. Hasta luego.